Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio acerca del carácter de Daniel. Vimos en el primer estudio acerca de Daniel, vimos el contexto, vimos también las características de Daniel, vimos su convicción, su confianza y también vimos su corona. Recuerda que Daniel tenía unos 14, 15 años en ese momento y sin embargo mostró un carácter realmente fue fascinante, digno de imitar. Bueno, como dije al principio de la conferencia, en el primer estudio vimos el carácter de Daniel, que fue formado desde su juventud, al inicio de su carrera. Pero ahora vamos a llegar a los últimos días de su vida, al final de su carrera, y su carácter va a ser probado ahora, va a ser un carácter probado. La vida de Daniel es fascinante, tanto que es reconocido por el mismo Señor como que tuvo un carácter que fue único y especial. Fíjense por favor en Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Hablando del castigo que iba a haber sobre Jerusalén, el Señor dice que si en Jerusalén estuviesen, menciona a Noé, a Daniel y a Job, y los resalta como hombres que eran piadosos, que eran diferentes. De hecho, Daniel es uno de los pocos hombres en la Biblia de los cuales no se menciona ninguna falta, lo cual es también sorprendente. Él junto con José son hombres que se distinguieron, se destacaron por su carácter. Pero bueno, como te dije, los años han pasado, ya Daniel no tiene 15 años, 14, 15 años, han pasado casi 70 años, ya está en los 80 y tantos años Daniel, cuando llega el capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Han pasado también varios reyes. Daniel sirvió bajo el rey Nabucodonosor, sirvió bajo Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Ahora se encontraba bajo otro rey, que era el rey Darío, y bajo otro imperio. Lo cuento así. O sea, es importante entender, en primer lugar, en este capítulo 6, la posición de Daniel. Dice Daniel capítulo 6, versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos, 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dicen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero, dice la Escritura, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel. La posición de Daniel es importante en este pasaje. Daniel ha sido exaltado varias veces por los diferentes reyes que estuvo sirviendo. Vimos en el capítulo 1 cómo Daniel fue puesto sobre los demás magos y hechiceros porque él tenía algo especial. En el capítulo 2 te conté que él había interpretado un sueño de una imagen que era bastante especial. Tenía la cabeza de oro, el pecho y el muslo de plata. Decía que después tenía las piernas de bronce y luego tenía los pies de hierro y mezclado con hierro y barro. Esta imagen representaba a los imperios que iban a estar gobernando en el mundo, desde el imperio babilónico, que representaba la cabeza de oro, después pasando por el imperio medo-persa, enseguida el imperio griego y finalmente el imperio romano, que fue el imperio que estuvo gobernando en la época del Señor Jesús y que dentro de todos los reinos, digamos así, que han habido, entendemos que el imperio romano, si bien se disolvió, pero por la profecía bíblica sabemos que en algún momento va a resurgir este imperio como tal. Entonces,
Una vez que Daniel interpreta ese sueño en capítulo 2, nuevamente es honrado por Nabucodonosor. En el capítulo 3 hay un paréntesis de la vida de Daniel y aparece la historia centrada en sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, mencionados aquí como Sadrach, Mesach y Abednego, porque acuérdate que les cambiaron los nombres que ellos tenían. Y cuenta la historia de que Nabucodonosor construyó una imagen gigante de sí mismo y pidió que al sonido de ciertos instrumentos la gente tenía que parar lo que estaba haciendo, adorar a la imagen. Pero esos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, no quisieron, obviamente, adorar esta imagen, por lo tanto fueron arrojados al horno de fuego. Conocemos la historia de que ellos no sufrieron ningún daño, sino que al contrario, salieron del horno, estuvieron en el horno caminando con el Señor, después salieron y ningún daño recibieron, ni siquiera olor a quemado tenían. Por lo tanto, Nabucodonosor comenzó a darse cuenta de que había algo especial en el Dios de ellos. En el capítulo 4, Nabucodonosor cuenta una parte de su historia en la cual él su orgullo lo llevó a pensar que todos los logros que él había tenido eran por su propia fuerza o por su propia gloria. Entonces, tiene un mensaje de Dios en el cual le dice que si él no cambia esa actitud, va a ser castigado, va a ser desechado de los hombres y va a actuar como una bestia. Al cabo de un año de ser advertido, Nabucodonosor está paseando y de repente dice, ¿es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Dice que estaba todavía hablando cuando de repente llegó la sentencia, él comenzó a comportarse como si fuera un animal, una bestia, le creció el pelo, las uñas, comía pasto, estuvo así por 7 tiempos, dice aquí la escritura. Entendemos por la profecía de Daniel que 7 tiempos se refiere a 7 años, hasta que alzó la vista al cielo y reconoció que Dios es el poderoso, el soberano, que puede hacer lo que Él quiere y da a quien quiere lo que se merece. Capítulo 5, aparece en escena un nuevo rey que es Belsasar. Y Belsasar, dice la escritura, que él profanó las copas del templo y tomó vino en ellas junto con sus amigos y sus mujeres y sus concubinas, por lo cual, estando él tomando alcohol, profanando estas copas, de repente apareció una escritura en la pared. El rey se puso pálido, dice la escritura que sus rodillas golpearon una con la otra porque estaba temblando, no sabía qué significaba eso. Belsasar hace llamar a los magos, a los adivinos del reino, ninguno puede interpretar, pero entonces la reina le dice, hay un hombre en tu reino que es especial, y hacen llamar a Daniel. Daniel llega y le dice, toda la interpretación, dice lo siguiente, la escritura decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces Daniel le interpreta diciéndole, Mene, quiere decir que tu reino ha sido contado, ha sido contado. Y el hecho de que haya dicho 2 veces quiere decir que fue recontado. Tekel quiere decir que fue puesto en balanza y fue hallado falto de peso. Y Pérez o Uparsin quiere decir que el reino iba a ser entregado a los medos y los persas. En ese momento, Belsasar honra a Daniel por la interpretación, lo hace tercero del reino, le da un collar de oro, un vestido especial, pero esa misma noche en que pasó esta escritura en la pared, los medos y los persas invadieron Babilonia y tomaron Babilonia y comenzó un nuevo imperio. Te cuento esto porque es interesante saber esto. Han pasado varios reyes, ya pasó el imperio babilónico, ahora está el imperio medo-persa y Daniel, el jovencito que fue llevado esclavo desde Jerusalén, sigue siendo importante. Este jovencito que fue llevado esclavo, que ya ahora es un anciano de más de 80 años, sigue siendo importante para el rey nuevo que está de turno. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente que el rey Darío puso 120 sátrapas. Para nosotros la palabra sátrapa ya es como un sinónimo de alguien que tiene el poder o que lleva malas noticias, que acusa a otro. Pero aquí
La palabra sátrapa da la idea de príncipes. El rey puso 120 príncipes sobre el reino y sobre ellos puso 3 gobernadores y sobre los 3 gobernadores puso a Daniel y lo quería hacer cargo de todo el reino. Esa era la posición de Daniel. Cuando dice aquí la escritura que Daniel tiene un espíritu superior, da la idea que Daniel hacía todo con excelencia. Hacía todo con excelencia. Un carácter que estaba reflejado en la excelencia que ponía en sus responsabilidades. Excelente. La posición de Daniel, a pesar de haber pasado varios reyes, a pesar de haber cambiado de imperio, Daniel seguía siendo alguien que era destacado, indestacable. La gente se da cuenta que era especial. Darío bien podría haber decidido sacar a Daniel, mandarlo a un calabozo, podría haberlo desechado. Sin embargo, lo puso como un príncipe y el más destacado de todo el reino. La posición de Daniel. Ahora, me encantaría decirte que la historia paró ahí y que realmente toda la vida de Daniel fue color de rosa, pero no fue así. Porque cuando hay gente que está envidiosa, siempre vienen problemas. Entonces, después de la posición que era digna de Daniel, viene entonces la prueba. Versículo 4 dice así: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Tremendo esto, tremendo. Me impacta mucho lo que dice acá. Los demás estaban envidiosos de Daniel. Los demás querían tener el puesto que tenía Daniel. Ellos querían ocupar su lugar. Ellos tenían celos de Daniel. Y por eso comenzaron a hacer una investigación exhaustiva para ver qué podían lograr sacar de la vida de Daniel que le fuera en contra. Comenzaron a investigarlo, a seguirlo. Y aquí es claro cuando dice que ellos buscaban ocasión para acusar a Daniel, de la idea de que ellos hicieron una investigación exhaustiva. Dice aquí claramente que Daniel era fiel. Daniel era fiel. Eso es la idea que él era confiable, una persona que era confiable. Cuando dice que no tenía ningún vicio, quiere decir que él no era negligente, era descuidado. Cuando dice que no tenía ninguna falta, quiere decir que él no tenía ningún tipo de corrupción. Al contrario, una persona totalmente íntegra y transparente. Buscaron en su trabajo, él era fiel. Buscaron en su carácter, él no tenía falta. Entonces parecería que no podían hacer nada. Pero entonces tiene una idea maravillosa para ellos, dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Pero se dieron cuenta que por su trabajo era imposible. Por su carácter no había nada malo con él. Dijeron, tenemos que atacarlo por su fe. Vamos a usar su propia fe en contra. Ese es el plan perfecto que ellos tenían. Alguna vez alguien dijo que si fueras juzgado por ser cristiano, ¿qué tanta evidencia tendrían en tu contra para acusarte? Si fueras acusado por ser cristiano, ¿qué tanta evidencia tendrían en contra para acusarte? ¿Descubrirían que eras una persona fiel a Dios? ¿O qué descubrirían? Si alguien se tomara el tiempo para investigar tu vida, los más oscuros secretos de tu vida, ¿qué encontraría? Si alguien tuviera que encontrar, buscar, revisar en tu celular, ¿qué descubriría? ¿Qué encontrarían en tus chats? ¿Qué hábitos saldrían a la luz? Si alguien buscara, ¿qué descubriría en cuanto a tu trato hacia las personas del sexo opuesto? ¿Qué descubriría en cuanto a cómo tratas a tus hijos, a tu esposo, tu esposa, a tus hermanos en la fe?
Si alguien investigara profundamente, ¿qué descubrirían de tus hábitos de Internet? O tus gustos en televisión, qué tipo de programación ves, o qué tipo de películas ves, o qué tipo de música escuchas. Si alguien te siguiera andando en tu auto, ¿cuántas infracciones verían que has hecho? Si alguien quisiera investigar tu vida, ¿qué encontrarían? ¿Qué encontrarían? Una vez leí del pastor Swindoll, él decía que había estado en un estudio sobre ser responsables frente a otros, y en la semana recibí una nota anónima que decía: pastor, vimos que usted pasó un semáforo en rojo y si no quiere que lo acusemos, tiene que encontrarnos en tal lugar a tal hora. Entonces el pastor recordó que sí, había pasado un semáforo en rojo, entonces decidió acudir a la cita que le habían puesto. Y cuando llegó, encontró caras conocidas de gente que eran conocidos de él, amigos. Entonces él fue con un cartel aquí en el pecho que decía culpable. Por supuesto, eso desató la risa de los demás porque él se hacía cargo de lo que había hecho. Pero cuando llegó más cerca de la mesa de los que lo habían acusado, él se dio vuelta y atrás tenía otro cartel que decía: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso fue todavía mayor causa de risa entre sus amigos. Ahora, ¿qué de mí? ¿Qué de mi vida? ¿Qué descubrirá alguien si se dedicara a investigar mis más oscuros secretos? ¿Qué encontraría? Y pensarlo tú mismo, vos mismo, usted mismo. ¿Qué descubriría en tu vida si así fuera? Pero en la vida de Daniel hubo esa investigación y no pudieron hallar falta alguna, porque era un hombre con un carácter íntegro, un hombre que quería cada día parecerse a su Dios. Entonces estos hombres dijeron: bueno, ya que no podemos hacer esto, vamos a buscarle en su fe. Y se dieron cuenta de que tenía hábitos de fe, los cuales podían aprovecharse. Dice el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, mentira, no fueron todos, Daniel no estaba aquí incluido, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Estos hombres fueron con mentiras, porque dijeron que todos estaban de acuerdo y no era real. Daniel no tiene ni idea de lo que estaba pasando. Fueron con adulaciones: rey, vive para siempre. Fueron con intención: rey, tienes que aprobar esta ley. Y una vez que fuera aprobada, no podía abrogarse. O sea, es decir, que una vez que se sellaba la orden, de acuerdo con la ley de Media y de Persia, era imposible echar para atrás con la ley. La prueba para Daniel, ¿sí? Pero gracias a Dios que fue un hombre íntegro. Que la única forma de poder hallar algo mal contra él fue con mentiras, con adulaciones, con trampas. Todo para hacerlo caer a este hombre, porque la integridad lamentablemente no es popular. La integridad lamentablemente no te hace el que va a ser más reconocido. No, para nada. La integridad siempre va a buscar o va a traer hombres y mujeres que van a estar en contra tuyo, van a querer usurpar tu lugar, van a querer acusarte, van a querer encontrarte algo malo para poder ellos exaltarse a sí mismos. La posición de Daniel, a pesar de tantos cambios en el reino, seguía siendo importante. La prueba, estos hombres lo comenzaron a examinar, a buscar,
Al no encontrar nada, decidieron poner una trampa. Pero entonces viene la piedad de Daniel. La piedad de Daniel se manifiesta en este momento. Versículo 10 dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, que oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¡Qué hombre de Dios, Daniel! ¡Qué hombre de Dios! Él escuchó acerca de este edicto, pero él sabía que era más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Él sabía perfectamente que era más importante para él agradar a Dios que estar agradando a los hombres. Este hombre, Daniel, fue a su lugar, a su cuarto, a su casa. Allí abrió las ventanas porque no tenía nada que ocultar, no tenía nada que esconder. Abrió las ventanas y se arrodilló como siempre, 3 veces al día. Quizás se levantaba temprano y oraba a las 6 de la mañana, quizás luego al mediodía, quizás luego a la tarde. No sé, pero dice la Biblia que eran 3 veces al día. O sea, si ese era su hábito, porque la expresión, como lo solía hacer antes, la idea que era un hábito. Y este hábito demostraba su piedad. Ahora, piénsalo bien. 3 veces al día. Por 80 años que ya tenía. O sea, más de 90.000 oraciones salieron de la boca de Daniel en su vida. Más de 90.000 oraciones. Más de 90.000 acciones de gracia. Porque aquí dice claramente que él oraba y daba gracias. Más de 90.000. No sé cómo es tu vida, sí sé cómo es la mía, y yo no estoy seguro de haber hecho 90.000 oraciones en mi vida. Soy tan falto en esas cosas. De hecho, creo que es la mentira más grande que decimos los cristianos cuando le decimos a alguien, voy a orar por ti. Porque nos olvidamos. Somos tan necios. Daniel no. Daniel en su carácter era un hombre que era fiel a Dios, pero un hombre piadoso. Muy piadoso era él. Tan piadoso que él oraba 3 veces al día, orando y dando gracias. Qué piedad la de Daniel. ¿Qué hábitos? Porque, mis queridos, hay que formar buenos hábitos. Alguien dijo que la excelencia no se trata de un evento. Dijo que la excelencia se trata de lo que hacemos repetidamente. O sea, que la excelencia es un hábito. Y otro hombre dijo que el éxito se consigue cuando sacamos los malos hábitos y los reemplazamos por buenos hábitos. Daniel era un hombre de buenos hábitos. Era un hombre que buscaba a Dios constantemente en oración. Era un hombre que se deleitaba en buscar a Dios y que lo hacía de una forma tan natural, tan fluida. Ese día, después de escuchar el edicto, él hizo lo que siempre hacía, lo que tenía que hacer. Abrir las puertas, a mirar hacia donde estaba Jerusalén, hacia donde estaba el templo, y allí orar y pedirle a Dios por él, por su pueblo, por el regreso de su pueblo a Jerusalén. Él estaba dando gracias a Dios, porque sabía que Dios lo escuchaba. La piedad de Daniel. ¿Qué tanto oramos? Claro, somos esclavos del tiempo y no queremos orar, o decimos que no tenemos tiempo. Un hombre de Dios dijo, tengo tanto para hacer hoy, no puedo orar menos de 3 horas en esta mañana. Y ese es el secreto de los grandes hombres de Dios. El tiempo gastado en oración. El tiempo de rodillas delante de Dios. Daniel era un hombre piadoso, un hombre tan piadoso. Entonces, dice el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres, los sátrapas y los gobernadores, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto por el cual que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? O sea, ellos van primero con esa intención
buscar que el rey les diga, sí, yo di esa orden. Entonces, primero le preguntan, todavía no acusaron a Daniel, todavía no dijeron nada a Daniel, sino simplemente fueron con la trampa. Rey, ¿acaso no estaba prohibido que la gente orase otro Dios por 30 días? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. La acusación es increíble. La acusación afirma la piedad de Daniel. La acusación de por sí demuestra quién era Daniel realmente. Pero allí está Daniel, siendo acusado, siendo maltratado y a punto de ser castigado. ¿Por qué? Por su fe. Daniel, una posición inquebrantable. Daniel, un hombre que estaba siendo testeado, estaba siendo probado para ver qué había en él. Daniel, un hombre cuya piedad era superior a la de cualquier otro hombre. Entonces viene el peligro. ¿Por qué? Porque ahora, la situación de Daniel, su vida estaba en peligro. Corría el peligro de perder su vida al ser arrojado en el foso de los leones. Acuérdate que te dije que Daniel ya tiene aquí más de 80 años, casi 90. Daniel no tenía oportunidad de defenderse. Y este foso de los leones era obviamente un lugar para terminar con la vida de los enemigos. No eran leones bebés, eran fieras. No eran animales que no podían atacar a nadie, no, eran animales que realmente estaban desesperados y deseosos de poder atacar a lo que fuese arrojado hasta donde estaban ellos ubicados. Aquí Daniel va a correr ese peligro, pero presten atención a la historia porque es fascinante. Dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pensó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero el rey sabía perfectamente que Daniel era una persona especial. El rey no tuvo en cuenta a Daniel en el momento de firmar el edicto. Y ahora se dio cuenta y trató de salvarlo, pero ya era tarde. Aunque el rey intentó, no podía salvarlo. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, estos hombres al contrario quisieron más bien asustar al rey, quisieron amedrentarlo. O sea, rey, no puedes perdonar a Daniel, porque si no vas a estar en falta, estás en contra de la ley. O sea, qué caraduras, qué descarados estos hombres intentando asustar al rey con sus propias leyes. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel, escúcheme esta frase, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Me encanta este testimonio acá. El rey Darío, siendo un rey converso, un rey ajeno a la vida de Israel, un rey pagano, le dice a Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú, y me encanta aquí, continuamente sirves, él te libre. Qué testimonio maravilloso. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. O sea, aquí la expresión de la idea de que era algo que todo el mundo sabía, que se dan cuenta que Daniel era un hombre piadoso. Todo el mundo se da cuenta de que su objetivo en la vida era el agradar a Dios y servirle a Él. El rey dice, ese Dios espero que te libre. No puedo dejarte pensar en el contraste con Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel. Porque cuando los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, iban a ser echados en el horno de fuego,
Nabucodonosor dijo, ningún Dios los puede salvar. Aquí, en cambio, Darío dice, tu Dios te puede salvar. Es lo que yo espero, que realmente ese Dios a quien continuamente sirves te pueda salvar. Versículo 17. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue al palacio, se acostó ayuno, o sea, no quiso comer nada el rey. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey no podía dormir porque él sabía que había ocurrido una injusticia. Versículo 19. El rey pues se levantó, dice acá, el rey pues se levantó de mañana, muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. El rey no quería perder tiempo y fue corriendo. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, o sea, un hombre inconverso, pero con mucha fe. Ahora, usó voz triste porque realmente no sabía qué había pasado. Pero dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? De repente tiene la respuesta que nadie podía esperar. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Estas palabras no fueron de adulación, fueron palabras sinceras, de sumisión, de respeto. Versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Está bien, porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Qué carácter maravilloso. Estamos hablando del hombre que al final de su carrera seguía siendo íntegro como él decidió hacerlo desde el principio. Estamos hablando de este hombre que realmente propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y pasaron los años, pasaron los reyes, pasaron los imperios y se mantenía todavía con esa integridad, con esa fidelidad a Dios, con ese carácter intachable, porque confió en Dios. Entonces, obviamente, viene el premio. Dice el versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Fíjate el hambre de los leones. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Este versículo muestra claramente que no es que los leones estaban sedados o dormidos, o que no, demuestra claramente que el ángel del Señor les tapó la boca, los estuvo quietos para que no tocasen a Daniel. Y cuando estaban viendo que ahora sí venía carne que podían comer, ni esperaron a que cayera, sino que se tiraron contra ellos y les quebraron los huesos. Entonces, versículo 25, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es expuesta esta ordenanza. En todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales maravillas del cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea, siguió trascendiendo más allá de los reyes y los imperios. El premio. Ahora, como al igual que hicimos en el primer estudio, hay muchas lecciones para poner en práctica acá.
hemos estado mencionando algunas. Pero quiero decirte una cosa. La vida cristiana no nos hace exentos a las pruebas. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones y las pruebas no son una excusa para perder el carácter. Las aflicciones y las pruebas no son una excusa para perder la integridad. No son un motivo para que yo pueda dejar mi fe. Al contrario, tiene que servir para afirmarme. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, por un poco de tiempo, vamos a tener que ser afligidos. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno que de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Las pruebas son necesarias en nuestra vida. Las pruebas van a venir por un poco de tiempo, porque obviamente comparado con la eternidad, mi prueba no es nada, no es nada. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos, las pruebas van a venir. Es parte de la vida. ¿Cuál va a ser mi actitud? Afirmar mi integridad, mejorar mi carácter, entender que es para mi bien, o voy a dejar mi fe, voy a desechar todo, voy a perder mi integridad. Daniel fue un hombre íntegro, y a pesar de la prueba difícil, de todo lo que le había pasado, sin embargo, él fue fiel. Él decidió permanecer allí, siendo reconocido públicamente por todos que era un hombre que continuamente servía y agradaba a Dios. Un hombre que realmente se destacó porque él era un hombre que marcaba una diferencia constantemente. Es interesante que el libro de Daniel concluye en el capítulo 12, después de ver profecías en cuanto a los reinos venideros y al anticristo, y a las semanas de Daniel, concluye diciendo lo siguiente, diciendo Daniel capítulo 12, versículo 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. El versículo 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Babilonia pensó que le había quitado la heredad a Daniel, pero la heredad no se la puede quitar nadie, porque está firme en los cielos.
Daniel se va a levantar y va a recibir su heredad. El carácter cristiano. Daniel lo formó al inicio de su carrera y fue probado ese carácter al final de su carrera. Pero podemos decir con toda seguridad que Daniel comenzó bien y terminó bien. Mi deseo y mi oración es que yo pueda terminar bien la carrera. Y realmente te animo a que esa sea tu meta, a que puedas proponerte, tener la convicción y la firmeza de Daniel, que puedas ser reconocido como una persona que teme a Dios, que le sirve continuamente, que a pesar de que pasen los años, pasen las circunstancias, que ese poco de tiempo de prueba comparado con la eternidad que no va a hacer nada, vas a terminar tus días siendo reconocido porque fuiste una persona de bien. Cuando la gente mire hacia atrás, sepa perfectamente que tu legado está marcado porque fuiste una persona que quiso imitar el carácter de Cristo en tu vida. Daniel, un hombre maravilloso, con un carácter que realmente es intachable, digno de imitar. Espero que sea así para tu vida también. Que Dios te bendiga.